Control de voz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Control de voz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Control de voz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Control de voz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Control de voz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Control de voz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Control de voz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Control de voz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Control de voz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Control de voz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Directo al punto, la radio informativa. 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 98.7 FM. 98.7 FM. Directo al punto, la radio informativa. Buenas tardes a todos. Esta es 98.7 FM. Directo al punto, la radio informativa. Su fuente de noticias políticas, noticias extranjeras y sociales, actualizaciones del tiempo, salud, celebridades y noticias deportivas. Nos comprometimos a ofrecer información de calidad para toda la familia, respetando siempre las directrices de la MTLCB, Junta de Clasificación y Revisión de Películas y Televisiones. Recuerde, estamos todos juntos en esto, apoyemos la radiodifusión responsable y hagamos de nuestras ondas un espacio seguro y positivo para todos. .7 FM. Directo al punto, la radio informativa. Noticias imparciales, noticias sin excepción, de liberal nada más que la verdad. Esto es 98.7 FM, directo al punto, la radio informativa. Buenos días a todos, están sintonizados a 98.7 FM, directo al punto, la radio informativa. Soy la señorita Ashley Nicole Valencia, su presentadora 2-1 para la emisión de hoy. Y yo soy la señorita Sara May Rubio, su presentadora 2, que contribuirá a nuestra cobertura. Les traeremos las últimas noticias y actualizaciones de todo el mundo. Para los titulares de las noticias, noticias políticas, impeachment de Duterte y elecciones 2025, la política filipina se calienta. Para noticias extranjeras, el Papa Francisco sigue un Vaticano para permanencia alerta según el Vaticano. De noticias sociales, PH envía a un estudiante de MUSO y a otros a Nueva Asian World Model United Nations, gana el I5 premio al mejor documento de posición. Para información meteorológica actualizada, recordatorio del verano se acerca. Noticias de salud, la Organización Mundial de la Salud sensibiliza a la población sobre el dengue. Para las noticias de famosos, era Mundial Bikini 2025, un fenómeno mundial en ciernes. Noticias deportivas, los Lakers ganan a los Warriors en la prórroga. Para más información, aquí está señorita Mary Rose Tony. Buenas tardes, señores. Soy María Rosa, entonces es un buen momento para escuchar la noticia principal de hoy, impugnación de Duterte y elecciones de 2025, la política filipina se calienta. El vicepresidente Duterte se enfrenta a cargos de decisión por malversación y amenazas de muerte presentadas por la Cámara de Representantes. Se está produciendo un enfrentamiento sobre el calendario de anuncio en el Senado, con el representante Chu exigiendo un inicio inmediato y el presidente del Senado Escudero proponiendo julio. El Tribunal Supremo está examinando las peticiones conexas, otra capa de complejidad a este drama político. Mientras tanto, las elecciones de los candidatos de 2025 en 12 años se realizarán como fruto de elección en la política filipina.
de cerca estos acontecimientos hasta las elecciones de 2025. Permanezca atento a nuestro análisis en profundidad a lo largo del día. Repita, tu voz importa. Asegúrate de estar estado para votar y preparado. Informando en directo, María Rosa Antonio. Gracias por este informe tan completo. Es evidente que la situación en periodo y seguiremos de cerca cuanto a los ciencias políticos. Apreciamos la actualización. El Papa Francisco sigue en estado crítico, pero permanece alerta. Sigue en el Vaticano. Para más información, aquí la señorita Jenica Arcangel. Buenos días a todos, bienvenidos al nuevo 98.7 FM, directo al punto, la radio informativa. El Papa Francisco sigue en estado crítico, pero permanece alerta según del Vaticano. Soy Jenica Arcangel, sus noticias extranjeras de hoy. El Papa Francisco ha confirmado que el pontífice de 88 años se encuentra actualmente en estado crítico, luchando contra una neumonía y compleja infección pulmonar. Los católicos de todo el mundo han comenzado a preocuparse por el estado del Vaticano. La noticia ha mencionado a la comunidad mundial y ha desencadenado una oleada de oraciones y buenos deseos por la recuperación del Papa. Seguiremos de cerca la situación y les informaremos de cualquier novedad, señorita Sara May Rubio. Jenica, gracias por este informe. Es evidente que la salud del Papa es un tema de gran preocupación mundial que afecta no solo a la Iglesia Católica y relaciones internacionales. Noticias sociales que envía a un estudiante de Liceo a otros 9 a Asia World Model United Nations. Gana ang 5 premio al mujer de promete la oposición para más soluciones. Aquí está señorito Alex Oliver Montano. Soy el señorito Alex Oliver Montano, su reportero de noticias sociales de hoy. Torres es estudiante de tercer año de psicología e IB. Se envió a casa el 5 premio al mejor consecutivo, protegiendo contra delegados de 27 países según un post de OMON en Facebook. OMON, Conferencia Mundial de Jóvenes, centrada en la diplomacia, las relaciones internacionales, las Naciones Unidas. Gracias, señorito Montano. Para información meteorológica actualizada, recordatorio del verano que se acerca. Para más información, aquí la señorita Leilani Midoro. Buenos días y bienvenidos a la hora del tiempo en 98.7 FM. Directo al punto, la radio informativa. Hoy se ve hermoso con un cielo despejado y una tarde soleada. Mientras tanto, ya que el verano se acerca, se espera que tenga un calor extremo con una temperatura de 42 grados, por lo que todo el mundo se aconseja beber siempre mucha agua, llevar un paraguas y un ventilador en caso de que el viento. Eso es todo en el tiempo de meteorológico. De nuevo, estoy Leilani que siempre le recuerde a estar listo cualquier momento, porque la gente que siempre listo y siempre seguro. Esta es la señorita Leilani Mindoro informando. Como has ido, las condiciones pueden cambiar rápidamente. Por eso siempre es mejor dar prioridad a su seguridad. Gracias, señorita Leilani Mindoro. Noticias de la salud. La Organización Mundial de la Salud sensibiliza a que la señorito John Henry Costello. Gracias, Ashley. Los estudiantes vuelven a aumentar y el Departamento de Salud expresó preocupación por el reporte en nuevo de datos del gobierno local, incluido una que ha declarado un brote de la enfermedad vírica. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas que se infectan por segunda vez por un tipo diferente corren mayor riesgo de desarrollar de dengue grave. Señala, la infección por serotipo proporciona inmunidad a largo plazo contra el mismo serotipo y solo inmunidad transitoria contra los demás serotipos. Respecto a las infecciones secundarias por el serotipo, diferente inmunidad en riesgo de dengue grave, señala la Organización Mundial de la Salud. Gracias, John Henry Costello. La información de la sobre el aumento de riesgos de dengue grave con infección seguiremos.
Que hora es? Son las 2:22. Para las noticias de famosos, Gira Mundial de Bini 2025, un fenómeno en Ciernes Mundial. Para más información, consulta la Industria Sakal. Gira Mundial de Bini 2025, un fenómeno mundial en Ciernes. Él causó conmoción en las redes sociales, donde el hashtag BiniSuelTour 2025 fue tendencia en todo el mundo casi al instante. Los fans esperaban con impaciencia una gira mundial del grupo, conocido por sus electrizantes actuaciones y su innegable encanto. Las fechas y lugares oficiales de la gira se darán a conocer en breve a través de las redes sociales oficiales de Bini y la página web de su discográfica. Se prevé que la venta de entradas sea excepcionalmente alta, lo que refleja la inmensa y rodea este trascendental acontecimiento. Soy la señorita Elliot Sakal informando. Es un gran momento para Bini y la música pop filipina en la escena. Gracias, señorita Sakal. Noticias deportivas, los Lakers a los Warriors en la Esparraga para que esta el señorita Angeline Monta. Los Angeles Lakers derrotaron a los Golden State Warriors con el marcador 123-120 en la prórroga. Liderados por los 35 puntos de LeBron James, Stephen Curry anota 38 para los Warriors, pero un bloqueo clave de Anthony Davis selló la victoria. Los Lakers mejoraron sus esperanzas de playoffs, mientras que los Warriors se enfrentan a una presión añadida en el oeste. Una gran victoria para los Lakers que aumentó significante sus esperanzas de playoffs. ¿Qué hora es? Son las 2:24. Este ha sido nuestro último segmento por hoy. Gracias por su tiempo. Gracias por sintonizar 98.7 FM, directo al punto, la radio informativa.